Bienvenidos a otro programa de Zarabanda Televisión, la tele de Rivas. En este debate vamos a hablar de educación infantil, en concreto del ciclo de 0 a 3 años, porque las maestras infantiles han estado los últimos meses protagonizando una dura lucha en la negociación de convenio que están teniendo para que se dignifiquen sus condiciones laborales. En este programa contaremos con dos maestras infantiles, aunque están en posiciones muy distintas. Bienvenida, Aida Castillejo, alcaldesa de Rivas. Muchas gracias. Te voy a hacer una primera pregunta. ¿Qué es más difícil de gestionar? ¿Una aula de infantil o el pleno de Rivas? Sin duda alguna es más difícil un pleno. En una aula de infantil saben pedir el turno de palabra y respetar cuando está hablando un compañero o una compañera. Bueno. ¿Y tenéis plastilina o simplemente la documentación? Pues mira, ¿no? Pero a lo mejor hay cosas que a lo mejor con plastilina conseguiríamos que se entendieran. Bueno, habrá que estudiarlo. Y contamos también con Ana Cano, que es militante de Comisiones Obreras de la Federación de Enseñanza, y eres además delegada sindical de Sabina, una escuela de infantil. Cuéntanos, Ana, ¿cuál es la situación en este momento de esas demandas que tenéis? Pues estamos un poco esperando que se desbloquee la negociación del convenio porque lleva caducado desde 2021 y es verdad que estos últimos meses tuvieron muchas mesas negociadoras muy seguidas, pero ahora ha llegado como a un punto muerto y han tenido que acudir al SIMA a una mediación para ver si llegan a un punto común y seguimos mejorando derechos en vez de perderlos, que es lo que parece que la patronal está intentando. Hace poco más de 3 meses, si no recuerdo mal, hicisteis 2 huelgas muy importantes con mucho seguimiento en la Comunidad de Madrid. ¿Qué demandas trasladabais a la patronal? Tuvimos huelgas en octubre varios días, en noviembre varios días, luego paros en diciembre, entonces el primer trimestre fue bastante del curso pasado, de este curso, ha sido intenso en cuanto a movilizaciones. Sobre todo pedimos, ya no tanto a nivel patronal, sino a nivel sociedad, que se nos valore y que se nos dé el valor que realmente tenemos. Y luego ya de cara a la patronal igualmente que se valore nuestro trabajo y se vea recompensado en el convenio que está caducado hace unos años y que no está siguiendo a la vida que tenemos actual. Por ejemplo, tenemos ahora mismo, según el convenio, tenemos un salario, nuestro salario base es el del salario mínimo interprofesional que acaba de subir. Entonces, claro, una de las reivindicaciones sobre todo es esa subida de salario. ¿Cómo es posible, os pregunto a las dos, que una formación que implica mucha responsabilidad, ¿no? Porque son muchos menores a cargo, que además es una formación superior en la mayoría de los casos y cuando no es un técnico superior normalmente de infantil, ¿cómo es posible que ni siquiera se supere ese salario mínimo? Bueno, yo creo que Ana lo explicaba muy bien, ¿no? Nos falta ese reconocimiento, por supuesto de la patronal, pero un reconocimiento social de lo fundamental de esta etapa, ¿no? Yo creo que hay que hablar de lo fundamental, que es la etapa 0-3, ¿no? Es un momento en el que se está desarrollando la personalidad, ¿no? Ya no vamos a hablar de términos muy técnicos, la psicomotricidad, ¿no? Y estas cosas, pero es un momento fundamental en la vida de una persona, ¿no? Y también creo que como parte de la sociedad, intentando dejar a un lado mi faceta como maestra, creo que también tenemos que ser muy conscientes de lo que supone, ¿no? En términos de conciliación, pero no solo, ¿no? Porque a veces también podemos caer en la trampa de decir es que es nuestra conciliación, bueno, es que las maestras también concilian, ¿no? Las educadoras también tienen que conciliar, no podemos caer en esa trampa, pero también a veces cuando una familia deja su peque, que es lo más preciado que tienes en esta vida, lo estás dejando en unas manos que para ti tienen que ser de confianza y que por lo tanto también como sociedad tenemos que reivindicar la misma lucha que están haciendo las educadoras y las maestras y el personal de servicios de las escuelas, que no se nos olvide que también está ahí el personal de servicios, ¿no? Porque de alguna forma tenemos que hacer esa lucha nuestra si queremos seguir hablando de ese derecho a la educación que tienen todos los niños y las niñas, y eso pasa por un reconocimiento primero de la labor, y ese reconocimiento pasa por mejoras laborales, no solo salariales, que también, sino por mejoras laborales en el conjunto de las y los profesionales que trabajan en la etapa 0-3. Sí, yo opino lo mismo. Es verdad que al final el salario es lo que te llevas a final de mes, pero en el día a día es todo el trabajo que te va pesando.
tenemos una cantidad de horas que son asistenciales, prácticamente el 100% de las horas, que luego todo lo que nos queremos trabajar con informes, familias, tutorías, todo eso nos lo tenemos que llevar a casa. Entonces, esa es otra de las condiciones, el poder tener horas que no sean de asistencia a la infancia. Eso es una demanda, por ejemplo, que está mucho más asumida en otras etapas educativas. ¿Cómo os veis en comparación con otras etapas educativas? ¿Hemos normalizado la educación primaria, secundaria, y no estamos teniendo en la misma consideración esa educación infantil? Sí, se ve claramente en el día a día, desde que nos llaman guardería, que somos un sitio donde dejar a las criaturas, que yo creo que es verdad que cada vez menos, pero hay mucha gente que sigue pensando que las escuelas estamos ahí, pues Claro. ya no tanto para el conciliar, que es una parte importante, sino para dejarles mientras trabajo, y hay escuelas que están abiertas de sol a sol, que es una barbaridad para esos niños y esas niñas estar ahí tantas horas. Entonces, sí, de momento yo creo que somos las grandes olvidadas, cuando es verdad que somos la base de la educación y tendríamos que estar valoradas como lo puede estar en muchos otros países europeos, que se valora esta etapa de una manera muy positiva. ¿Y cómo habría que plantearlo, Aida? Te pregunto, hablábamos, por ejemplo, con la presidenta para la revista de AMEIGI, de la Asociación de Escuelas de Gestión Indirecta. Todo el mundo entiende que un instituto es público, en la mayoría de los casos, hay algunos concertados, hay algunos privados, pero en cambio en educación infantil sí que vemos como mucha mayor variedad, y precisamente las plazas públicas son la absoluta minoría. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo gestionamos la educación infantil en la Comunidad de Madrid? Fíjate, no solo es que sean la absoluta minoría, en el caso de Rivas la absolutísima minoría, pese a que cada vez hacemos más esfuerzos, ¿no? El curso pasado iniciábamos con una escuelita municipal, con nuestra escuelita Pippi Landström, pero no solo es eso, ¿no? Sino que además se junta también con la política que ha llevado a cabo la Comunidad de Madrid respecto a esta etapa, y con esa gratuidad. Ahora, ir a la pública casi es una cuestión de militancia, ¿no? Porque hay momentos en los que te sale más caro ir a una escuelita pública que a una privada, ¿no? Se ha convertido ya casi en una cuestión de es que yo quiero que mi peque vaya a la pública desde la escuelita, ¿no? Yo creo que las instituciones tenemos un papel crucial en eso también, ¿no? Porque cuando sacamos licitaciones, elegimos cómo son nuestros pliegos de licitación, ¿no? Y en esto, bueno, pues creo que es fundamental también demostrar que hay ejemplos en los que nos podemos apoyar, ¿no? El caso de las escuelas municipales de Rivas, pues tienen unas mejoras respecto al convenio, que efectivamente es un convenio que hay que revisar, y que posiblemente si lo revisáramos en Rivas también tendríamos que seguir revisándolo, ¿no? O sea, que no es algo sobre lo que estemos súper orgullosas, sino que efectivamente tenemos una mejora en lo que tiene que ver con el convenio, y eso nos pasa con las que son nuestras, ¿no? De titularidad municipal, pero no podemos hacer lo mismo con las que no lo son, ¿no? En el caso de la presidenta de Diana, que además gestiona una de las de aquí de Rivas, el otro día teníamos un debate en el que ella lo decía, ¿no? Este sistema de subasta, ese sistema de que cada vez se les va imponiendo más a quienes quieren estar, está abocado a que sean grandes empresas que rara vez tienen algo que ver con el mundo de la educación, mucho menos con el mundo de la educación infantil, las que al final terminen gestionando estas escuelitas, ¿no? Y en el caso de Rivas tenemos el gran ejemplo de Patas y de muchas otras, pero de Patas porque has mencionado a Diana, que son un ejemplo en esto, ¿no? Y que en algún momento tendremos que poner pie en pared y decidir si queremos seguir por ese camino al que está abocando la Comunidad de Madrid a la educación infantil, o si queremos que nuestras escuelitas estén gestionadas por profesionales de la educación. Claro. Y te quería preguntar, Ana, porque claro, nos decía Diana de AMEIGI que claro, sale la licitación, de repente tienes que competir con otra empresa, acabas teniendo que ajustar la baja, y ella nos decía, es que en educación infantil tú no puedes reducir, sí, puedes reducir en unos bolis más baratos, en unos materiales un poquito más humildes para la actividad que quieres que hacer, pero el grueso de tu servicio es la gente que contratas para que eduque a esas personitas, ¿no? Entonces, ¿cómo reduces, no? Y yo te quería preguntar, ¿cuál es la situación ahora mismo a nivel de ratios, de maestras por aula, de esa capacidad de atención? ¿Qué es lo que nos estamos encontrando? Ahora mismo, en el Ayuntamiento de Madrid, que es una de las escuelas que yo trabajo, que pertenece a AMEIGI, en el aula de bebés hay 8 bebés para 2 educadoras. El nivel de 1-2 hay 13 alumnos y alumnas, y en 2-3 hay 16.
y somos pareja educativa en todos los niveles. Es verdad que el ayuntamiento, Claro. dentro de lo posible, sigue manteniendo esas condiciones que un poco inició Carmena y que a día de hoy siguen favoreciendo que esa educación por lo menos sea lo más respetuosa posible. Pero es verdad que en la comunidad son una educadora con la misma ratio o incluso superior. Y a mí me parece tremendo una educadora con un apoyo a la hora de la comida, de la siesta, estar apoyando. Y es que es inhumano. A mí me parece vergonzoso porque al final no puedes ayudar a desarrollarse favorablemente a esas pequeñas personas. Entonces, y esto además no es parte del convenio, esto debería ser a nivel Comunidad de Madrid o Ministerio de Educación, no sé a quién corresponde, pero las ratios deberían ser lo más humanas posibles, porque a nivel europeo se puede. Entonces, si se puede, no podemos compararnos con a lo mejor países nórdicos, pero ¿por qué no? Podríamos llegar a ello si se nos da el valor que se merece y se hacen unas partidas de dinero para educación infantil justas. Lo que habéis de dignificar, ¿no? Todos entendemos que invertir en educación tiene un retorno social, no solo económico, muy positivo. Me decía una de las psicólogas con las que hablábamos, bueno, pues si en las edades de la infancia se adquieren el apego, capacidades de gestión de la ira, de las emociones, pues igual tenemos luego una ciudadanía un poquito más sana, ¿no? Ahora que estamos hablando de la crisis de la salud mental, ¿cómo lo ves, Aida? Sí, completamente. Yo además soy una firme defensora de que la infancia no es el futuro, sino que es el presente de esta sociedad, ¿no? Por lo tanto, invertir en educación, en cualquier etapa educativa, es invertir en esta sociedad, en la que ya tenemos y, por supuesto, en la del futuro, ¿no? Por eso creo que es muy importante empezar por la base, que es la etapa 0-3, es la que menos reconocida está, que es lo que estábamos hablando. Porque de poco sirve hablar del bachillerato de excelencia, ¿no? que tanto le gusta a la presidenta de la Comunidad de Madrid hablar del bachillerato de excelencia, si no hemos tenido esa base con excelencia también. Claro. ¿no? Y excelencia no solo son los grandes resultados académicos que se puedan tener en bachillerato, excelencia son también los recursos que pongas, ¿no? materiales y humanos, para que se dé esa excelencia en todas las etapas educativas. Ahora Ana hacía un recuento de cómo están en las escuelitas, ¿no? Se nos olvidan a veces también las escuelas privadas, Claro. ¿no? Y la situación en la que están las profesionales, que también lo son, de las escuelas privadas. Y hay situaciones que escandalizan, ¿no? y que erizan el vello a cualquier persona, sea propia o no, Claro. del mundo de la educación, ¿no? Y sobre esto yo creo que también las familias están dando un paso. El Ayuntamiento de Madrid no ha podido cambiar esa norma de Carmena porque sabía que enfrente iba a tener a las familias. Por eso no ha podido cambiar, ¿no? Bueno, pues esa parte de acompañamiento de la sociedad del que hablábamos antes, de reconocimiento de esa etapa educativa, es fundamental también para que los cambios que vayamos consiguiendo, esos retos que vayamos conquistando, se queden para siempre, ¿no? Buscábamos datos de Save the Children y otras organizaciones y claro, al final si hay pocas plazas públicas, aunque se esté apostando por la gratuidad, a lo mejor a veces no se cubre el comedor o no se cubre horas de más que luego se hacen en la escuelita, se acaba generando esa brecha, ¿no? Había hasta 3 veces más niños y niñas de hogares pobres, perdón, de hogares ricos que iban a la educación infantil que hogares pobres que iban 3 veces menos. ¿Seguimos teniendo una brecha en esa cobertura de educación infantil? Yo creo que ahora se está favoreciendo mucho que acudan a la escuela todo tipo de criaturas. Y es verdad que dentro de esa puntuación entra la renta de las familias y la plaza de gratuidad al final ayuda bastante. Luego también están las becas de comedor. Sí que es verdad que hay familias a lo mejor que prefieren, si viven en familia grande, pues que se quede el tío, que se quede tal, porque al final es verdad que ir a la escuela es un gasto. Pero sí que yo creo que ya estamos más abiertos a que... Se está corrigiendo esa brecha que había. Efectivamente, a que cada vez más familias que lo necesitan puedan acudir, porque al final son familias que trabajan igual muchas horas, que también necesitan que sus hijos e hijas estén en la escuela muchas horas, tristemente, pero deben estar también
en ocasiones, muchas veces, mejor en la escuela que lo que pueden estar en casa con la abuela, viendo la tele, sin poder relacionarse con sus iguales. Claro, que era parte del desarrollo afectivo que hablábamos, de saber los límites a la hora de relacionarte con otros. Efectivamente. Te quería preguntar, Aida, por ejemplo, en Rivas tiene el foro infantil, ¿no? Donde, que es el primer espacio de participación de la infancia en Rivas. ¿Os hacen demandas de cosas que a lo mejor haya que cambiar en la educación infantil? ¿De queremos jugar más o...? Infinitas demandas. Yo a las familias que son nuevas, sobre todo al inicio de cada foro infantil, les digo que es una escuela de monstruitos y monstruitas, ¿no? Porque no hay nada como primero conocer tus derechos para luego ejercerlos, ¿no? Perdonad. Pero es verdad, infinitas demandas. Pero también es verdad que a mí el foro infantil me ha enseñado dos cosas fundamentales. Una es que cuando tú pones tareas a los demás también te las tienes que poner a ti misma. Entonces el foro infantil viene con una lista de tareas interminable para el gobierno, que para eso estamos. Pero ellos también se comprometen a muchas otras tareas, ¿no? Y eso creo que es fundamental. Y la segunda cosa que nos ha enseñado el foro infantil es que a veces el resultado no es lo más importante, sino todo lo que hemos aprendido en el proceso, ¿no? Y creo que esas son enseñanzas que nos ha hecho la infancia de nuestro municipio y que al menos yo me las llevo para mí y las guardo muy dentro porque creo que las puedes poner en práctica cada día en el trabajo en el que estés, ¿no? Y creo que, bueno, son, pero sí, tareas todas las del mundo y más, pero siempre corresponsabilizándose de esas tareas. Y desde el Ayuntamiento también tenéis una partida presupuestaria para apoyar buenas prácticas educativas que se producen en las escuelitas. ¿Qué tipo de iniciativas se están fomentando? Bueno, pues se fomentan también las que las escuelitas y el entorno de toda la educación pública quiere también presentar. Son los Julio Pérez, ¿no? O sea, quiero decir, claro. Son nuestros premios que además llevan el nombre de un maestro. A mí no hay homenaje más bonito que unos premios al compromiso educativo lleven tu nombre, o un parque, que el otro día inaugurábamos un parque con el nombre de una directora y una profe del cole, El Parque. Creo que no hay nada más bonito que eso, ¿no? Y precisamente lo que vienen a reconocer es eso, cómo los maestros y las maestras, más allá de lo que marca tu convenio y de las horas que echas, te comprometes con la educación pública, ¿no? Y cómo a partir de ahí, pues generas desde... Hemos tenido premios maravillosos como el Aula Girasol, como bueno, pues un montón de cuestiones que tienen que ver cómo cuidas de tu entorno, desde, bueno, en este caso es desde el segundo ciclo de infantil en los coles hasta secundaria, y ahí, bueno, pues vamos viendo también cómo los coles van trabajando todo lo que tiene que ver con la vida interna de los centros y trabajándolo con quienes son protagonistas de eso, ¿no? Claro. Porque a veces el adultocentrismo también tiene estas cosas que nos creemos como el centro del mundo y al final queremos hacer maravillas, pero se nos olvida que los protagonistas son ellos y ellas, ¿no? Y eso es un poco lo que intentamos premiar. Una de esas buenas prácticas lo que hacía era introducir a las propias familias en esos espacios educativos para que pudieran acompañar al juego o ir un día a la semana o lo que fuera. E incluso no era necesario siquiera que fuera al aula de su hijo o de su hija, ¿no? Sino que era involucrar a las familias en ese proceso educativo. ¿Qué papel juegan las familias, no? Son un papel clave y son una parte esencial de la escuela, ya no solo las niñas y los niños, ni las educadoras y el personal de servicios, como bien decía Aida, que también son un pilar importante, pero las familias forman parte de la comunidad educativa. Si ellas están contentas con nosotras y ven que pueden aportar, que se las escucha, al final ellas están más contentas, nosotras también, y se pueden llegar a hacer grandes cosas, y muchas veces preguntando te pueden ayudar en un montón de situaciones. Nosotras, me acuerdo en Filomena con troncos caídos, papás policías, papás bomberos que tenían alguna sierra en casa, nos echaron una mano, mamás que vienen, que son artistas y nos traen música, teatros. Entonces las familias dan vida a la escuela, porque dentro de esa familia está también su criatura. Claro. ¿Qué papel juegan, no? Porque también participan las AMPAs en ese acompañar el propio proceso educativo. Bueno, yo creo que juegan el papel de saberse comunidad educativa, ¿no? Este término tan bonito y que engloba tanto, ¿no?, dentro del mundo de la educación, y que al final están las AMPAs, las familias más directas, las menos directas, el profesorado y también quienes en una ciudad nos consideramos parte de esa comunidad educativa, ¿no? Yo creo que al final eso hace un poco
hace un poco también de esa figura de apego que tienen los niños y las niñas dentro de su comunidad educativa, ¿no? Y, bueno, pues es muy bonito eso de saberse comunidad, de criar en comunidad, de criar en tribu, ¿no? Y que yo creo que ese es el objetivo un poco también de las AMPAs, ¿no? No solo que tú llegues y dejes a tu peque en el cole y te vayas, sino saberte parte de ese proceso educativo y de aprendizaje de tu hijo, de tu hija, pero también de toda la vida que sucede en el colegio y de puertas hacia afuera en todo lo que tiene que ver, ¿no? Por eso también la importancia de que los coles estén cerca de las casas de los peques, ¿no? Ahora que estamos en el periodo de puertas abiertas, y sí que aprovecho el mejor cole, el público de al lado de tu casa, siempre, porque es fundamental para trabajar autonomía, para trabajar, bueno, un montón de cuestiones que son importantes en estas etapas, ¿no? Y eso, ahí es donde se genera la comunidad educativa y donde las AMPAs y las familias son fundamentales, ¿no? En esto. Y si no te pilla tan cerca de casa, tienes unas rutas escolares, ¿no? Y si no te pilla tan cerca de tu casa, tienes unas rutas escolares, pero lo maravilloso es poder ir andando al cole para que luego cuando quedes con tus amigos y con tus amigas les tengas al lado, cuando haya cumpleaños estén en el bloque de al lado y no te tengas que cruzar la ciudad, porque para eso no hay rutas escolares para ir a los cumples de tus compañeros y compañeras. El mejor cole siempre, el público de al lado de tu barrio. ¿Cómo lo ves eso, Ana? Estoy maravillada porque yo he estudiado siempre en público y al final es eso, el poder acercarte a tu comunidad, a tus amigas, a tus amigos, poder ir andando, con todo lo que eso favorece, que ahora parece que vamos en coche, que no salimos al exterior, el poder quedar en el parque y que no se preocupe nadie de qué estarán haciendo, porque sabes que están cerca. Y al final el poder hacer tribu con otras familias, que, oye, me ha pasado algo, ¿te importa venir a recogerla tú? Pues todo eso lo contribuye el que estés cerca y el que estés en el barrio. Esa comunidad que se generaba, que fue tan útil, nos decías, por ejemplo, en Filomena, ¿cómo lo notaste o cómo respondió esa comunidad durante la pandemia, ¿no? Donde lamentablemente no se consideró actividad esencial la educación infantil y nos encontramos con esos problemas ahí sí todavía mayores de conciliación, de tengo que estar teletrabajando en casa, a la vez con mi peque? ¿Cómo fue esos momentos de pandemia? Yo creo que hay muchas familias se dieron cuenta realmente del trabajo que hacemos, porque luego me acuerdo que volvían las familias o incluso estando en ERTE ayudábamos a alguna familia, hacíamos videollamadas, intentábamos que esa comunicación se mantuviera y nos lo decían, como yo no aguanto un día con uno, con dos, con tres que tengo en casa, ¿cómo lo hacéis? Y al final yo creo que sirvió un poco para que las familias que en ese momento tenían niñas y niños en edad escolar vieran, yo creo que no solo nuestra etapa, sino del resto de etapas educativas, pero también fue duro ver que al final la infancia era, como siempre, la gran olvidada y se la abandonó tremendamente, no poder salir a un parque con lo necesario que era. Yo entiendo que había una crisis médica muy importante, pero el aire libre, ha habido niños que han tenido una privación de luz solar, de comunicación, de estimulación, y ahora a día de hoy se está viendo muchas de esos problemas que están pasando, que han derivado de esa privación. ¿Habéis notado en esas edades post-pandemia un cambio? Sí, hay niñas y niños que les cuesta separarse de su familia, retrasos del lenguaje están empezando a salir, las logopedas están cubiertas de niños y niños de esa etapa que vivieron confinados y confinadas. Y luego a nivel relación social les cuesta mucho todavía relacionarse. Volver, a lo mejor un día te pones una mascarilla que te encuentras peor y te vuelven a ver y notas como que todavía tienen ese flashback de no me gusta esta sensación. Uf, qué duro eso. Te quería preguntar, Aida, con ese momento de la pandemia, ¿cómo valoraste, a un nivel quizás más institucional, que saliera un consejero de educación, como fue Enrique Osorio, diciendo que eso de cambiar pañales, que no era una actividad esencial y que no hacía falta declararlo de esa manera?
Bueno, lo viví, fue muy duro porque yo por aquel momento no era alcaldesa, era concejala, pero yo nunca he dejado de ser maestra de infantil. Y entonces a mí me dolió en lo más profundo de mi ser, ¿no? Y es verdad que cuando tú tienes a una administración que se supone que es quien te tiene que cuidar, no solo no recibir ese cuidado, sino además recibir ese castigo tan profundo, ¿no? Denigrar tu profesión tan profundamente, decir que tú solo te dedicas a cambiar pañales, no solo decirlo, sino además llevarlo a término, porque terminaron con, o sea, cerraron lo que eran sus escuelitas y terminaron con los convenios que tenían con los ayuntamientos para no permitirnos mantenerlas abiertas, cuando además Ana lo decía, es que mantuvieron su trabajo, ¿no? Es que en Rivas además lo vimos, cómo se hacían vídeos para seguir mandando a las familias, es que mantuvieron su trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, pues en la parte un poco más humana y más de dentro de mí misma fue un momento muy difícil, un momento muy tremendamente injusto, y en la parte de un poco relacionado con la política, bueno, pues un poco igual, ¿no? Porque al final yo creo que todas las instituciones y las administraciones públicas estamos para eso, para garantizar los servicios públicos, más allá de la ideología de cada uno, ¿no? Pero las administraciones públicas somos administraciones públicas y deberíamos estar para velar eso, ¿no? Por lo tanto, esa situación la vivimos, bueno, pues con mucha frustración, porque además también teníamos familias. Había muchas familias que hablamos de conciliación y del teletrabajo, ¿no? Que yo creo que fue cuando todo el mundo nos dimos cuenta de que la conciliación ola era mentira, ¿no? Y que el teletrabajo ola era mentira, ¿no? Claro, no puedes teletrabajar teniendo a dos peques que te están demandando atención, porque además, bueno, pues en ciertas edades demandan mucha atención. Eso no es conciliación, el teletrabajo no es conciliación. Pero es que además había muchas familias que estaban en servicios esenciales y estaban trabajando, ¿no? Y se daba el caso de papá y mamá haciendo, ¿no?, en servicio esencial. ¿Y qué hacíamos? Y en un momento en el que también nos comportamos de una manera también tremendamente injusta con la infancia, ¿no? Ana lo decía. Es que de pronto fueron bombitas y veías a un niño y no te querías ni acercar porque resulta que es que eran, ¿no? Claro. Y eso lo hicimos con la infancia y lo hicimos con la adolescencia, ¿no? Y Ana ahora decía cómo se está viendo esos efectos de la infancia, pero ojo con los efectos en la adolescencia, porque hablamos de salud mental y cómo está habiendo un repunte en adolescencia y juventud, y quizá tenga mucho que ver con esto, ¿no? Porque el corte ese que hicimos, por supuesto, en la primera infancia de no tener iguales, ¿no?, del contacto físico. Yo hablaba mucho con compañeras de la facultad que decíamos, es que estamos enseñando de pronto a toda una generación a que no se dan abrazos ni besos, cuando en infantil esto es, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que mi trabajo yo lo empezaba y terminaba con 20 abrazos sinceros y de verdad, ahora no. Pero antes era así, pero ojo con la adolescencia, porque ahí cortamos también un momento fundamental en el que solo te entienden tus iguales, tú solo quieres estar con tus iguales y de pronto te encierran en casa con tu madre y con tu padre que no te entienden, ¿no? Y creo que eso también son efectos de lo mal que lo hicimos en aquel momento. Jolín. Os quería preguntar, en ese dignificar la profesión, en ese que la gente entienda que no es solo dejar al niño o a la niña para poder ir a trabajar, ¿qué mensaje le decimos, incluso a los padres y a las madres, para que entiendan que hay una labor educativa muy importante y que no es solo, digamos, cuidar al niño o a la niña? Nos decía incluso una de las directoras de Patas Arriba, claro, que por ejemplo llegan y te dejan al niño malo y es como, no, es que igual que en el cole, si está malo te lo llevas a tu casa, aquí para que el niño aprenda tiene que estar sano. Si viene malo igual contagia a otros niños. Entonces, ¿cómo hacemos? Y el padre, decía ella, ¿no?, con toda la buena intención y empatizando con él de me tengo que ir a trabajar. Pero ¿cómo hacemos, incluso las familias que entiendan, que es mucho más que conciliar el papel que hace esa etapa, ese primer ciclo de educación infantil? Qué difícil. Es verdad que al final los cuidados son la base y es muy importante. A mí no se me caen los anillos de decir que yo cuido y les acompaño en su desarrollo. Yo les cambio los pañales de mil amores porque además ese momento es un momento de vínculo muy importante. Les acompaño en el momento de la comida, estoy con ellos a nivel sensorial, todo lo que ello le ofrece. Pero es verdad que seguimos teniendo una formación continua en cuanto a pedagogías activas, metodologías respetuosas, en el acompañamiento real según sus necesidades, según el momento evolutivo en el que están. Todo ello lo seguimos haciendo cada curso y creo que es una de las cosas que hay que valorar, que no es solo el cuidado como tal, sino el saber acompañar, el saber observar todo lo que está necesitando esa
esa pequeña persona en el momento, el saber detectar una necesidad educativa que a lo mejor puede desembocar en algún problema mayor y poder ir al equipo de atención temprana, y todo eso es importante. Efectivamente necesitamos que esas criaturas estén sanas porque al final hay muchos más y yo no puedo estar... él no va a estar a gusto, esa persona. Efectivamente están los contagios de sus iguales, de las profes. Contagios va a haber, estamos hablando de educación infantil, Sí, ocurre todo el siempre. tiempo. Contamos con ellos, sabemos que tenemos unas defensas muy fuertes, pero al final esa persona no está a gusto. Tú no vas a trabajar con fiebre igual que estando sano. Y una persona, un niño, una niña, no te lo sabe expresar. Entonces necesita estar en su casa, necesita estar bien atendida. Muchas veces hacemos también de enfermeras, de dar apiretal, limpiar con suero, echar gotas cuando hay conjuntivitis, que igualmente lo hacemos de mil amores. Pero al final se pierde un poco toda esa función educativa, efectivamente. En todo caso, Víctor, yo sí tengo voy a romper una lanza a favor de las familias, no de las que les dan el apiretal o el Dalsi un ratito antes para que me aguante todas las horas, ¿vale? Que esto, hola, era ahí, ¿no? Hola, las maestras no lo sabemos, ese truco también, claro. Pero sí que hay una cuestión, yo no creo que ninguna familia deje a su peque en la escuelita o en el cole sabiendo que está malo, tiene que ser muy difícil hacer eso, ¿vale? Entonces sí que creo que tenemos que hablar de otra cosa y tenemos que hablar de cómo la familia también merece tener el derecho a cuidar a sus hijos y a sus hijas, ¿no? Y cómo cuando tu peque está malo tienes que tener el derecho a quedarte en casa y cuidando a tu peque, porque luego hablamos de que cada vez hay menos nacimientos, ¿no? Bueno, pues mirémonos porque hay menos nacimiento, porque a lo mejor hay familias que dicen, es que si yo voy a tener un hijo o una hija y cada vez que se ponga malito no voy a poder acompañarle, siento que no estoy ejerciendo mi función como madre o como padre, ¿no? Bueno, pues creo que ahí también las instituciones, en este caso el Estado, tienen que seguir trabajando en esa parte del derecho a cuidar, ¿no? Del derecho a estar con tu hijo, con tu hija, porque estamos hablando de educación infantil, pero del derecho a cuidar, porque en esos momentos, insisto, yo no creo que una mamá o un papá deje a su hijo con fiebre y se vaya tan ricamente al trabajo, ¿no? Te tienes que ir pensando en cómo lo está pasando, ¿no? ¿Qué situación tendrá el trabajo para tener que hacer eso, ¿no? Es verdad que estos nuevos permisos ahora que han salido van a ir ayudando a todo eso. Quedan un poco pobres todavía. Y veremos a ver quién se coge esos permisos. Claro. Efectivamente. Porque ahí también de lo que estamos viendo todavía... Sigue habiendo una brecha, ¿no? Efectivamente. Suelen ser las madres, las reducciones de jornada, los permisos, al final suelen ser las madres. Yo invito también a todos los padres a que en su empresa pidan ese permiso. A que usen sus derechos, ni claro, menos. a que los ejerzan. Creo que era en la ley de familia, si no corregidme recientemente, donde estaban esos 5 días, ¿no? Al año de atención, pues en estos casos que comentáis, de se pone malo el niño, el poder quedarse en casa. En esa parte de que todo, incluso defender nuestros derechos, hay que aprenderlo, tú, Ana, como sindicalista, ¿en qué momento te das cuenta de decir, me puede gustar mucho mi trabajo o a lo mejor estoy muy contenta, pero necesito organizarme y necesito que juntas con otras compañeras planteemos estas demandas? Pues yo recuerdo que justo hicimos las elecciones sindicales porque la escuela iba a salir a concurso y nos veíamos venir que iba a quedarse con la escuela una de esas grandes empresas que ahora están arrasando con toda la educación infantil. Y ahí decidimos organizarnos, hacer las elecciones para, en el momento, si llegaba ese momento, que no llegó gracias a lo que sea, ahí decidimos saber perfectamente cuáles eran nuestros derechos, en qué condiciones tenían que subrogarnos en caso de que cambiara, y que al final es verdad que nosotras, todo nuestro trabajo es vocacional, pero también somos trabajadoras. Y también tenemos unos derechos. Yo no puedo decir nada malo de mi empresa, es verdad que nos cuidan mucho, pero sé que hay muchas compañeras que no se les están respetando sus derechos, que estos días de huelga ha sido decir, nombrarlo en la escuela y ya echar a temblar porque saben que el sindicalismo y la lucha es peligrosa. Entonces, también para cuidar nos tenemos que cuidar, entonces nuestros derechos los tenemos que ver bien
bien protegidos. ¿Qué significa para vosotras, y ya vamos concluyendo si queréis, ese lema de que maestra luchando también está enseñando? Bueno, es una de las reivindicaciones que hemos estado diciendo en esta lucha, en estas últimas luchas, y pues me parece clave en todo, ya no solo en los derechos, sino pues a nivel coeducación. Creo que es muy importante que la maestra sea ejemplo para su alumnado y para las familias también. Claro. Entonces me parece muy importante resaltar eso, que la maestra cuando lucha por su bienestar y por el bienestar de la infancia, lo está haciendo también por la sociedad. Claro. Sí, yo comparto completamente lo que dice Ana. De hecho, ahora mismo están siendo un ejemplo, ¿no? La maestra luchando también está enseñando. Ahora mismo estas maestras que están, maestras educadoras y personal, nos están siendo un ejemplo, ¿no? De cómo efectivamente, y además en este caso un colectivo muy feminizado, ¿no? Cómo las mujeres agrupándose y luchando, perdón, nos están enseñando otra vez a ser ejemplo, ¿no? En Rivas, en este Marzo Mujeres, hemos querido hablar de los logros del feminismo, ¿no? Para echar una mirada atrás y decir, hemos conseguido cosas y vamos a seguir consiguiéndolas. El lema es: el feminismo es lo más, y uno de los espejos en el que nos hemos querido mirar ha sido precisamente el de la lucha de las escuelas infantiles, ¿no? Precisamente porque este mantra es una realidad, ¿no? Con esta lucha que están haciendo nos están enseñando al resto de la sociedad, y ahora me pongo en el otro lado porque estoy en el otro lado, ¿no? Pero nos están enseñando, nos están dando un ejemplo, no solo enseñan a sus peques en el aula, sino que también son capaces de demostrarle a la sociedad que son, bueno, pues que cuando se organizan y luchan se consiguen avances, ¿no? Y esto que hablábamos antes de los derechos se conquistan también ejerciéndolos, pues eso es lo que están haciendo, ejercer su derecho. Pues muchas gracias, Aida, por acompañarnos como maestra, además de como alcaldesa. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por acompañarnos como maestra y sindicalista. Gracias por invitarme. Y bueno, pues cerramos por hoy el programa de Zarabanda. Esperamos que compartáis la necesidad de dignificar la profesión y el ciclo de infantil. Desde Zarabanda vamos a seguir apoyando la lucha de las compañeras maestras de infantil, en este caso de 03. Les deseamos todos los éxitos y deseamos también, decía Aida, que ella antes como maestra le abrazaban al entrar y a salir de trabajar. No sé si en política le abrazarán mucho, pero sí que deseamos que las políticas y los políticos sean capaces de dar más abrazos o darse más abrazos en el sentido de llegar a consensos amplios, como puede ser la necesidad de dignificar y de dar recursos a esta educación infantil que es tan importante en estas edades que van a marcar el desarrollo de nuestras peques, las peques de Rivas, para toda su vida. Por tanto, desde aquí despedimos el programa, desde Zarabanda, y os invitamos a suscribiros, a visualizar el programa y a seguirnos apoyando para seguir hablando de todos estos temas aquí, en Rivas.